Listo. Entonces, como les venía diciendo, la idea es que estas estrategias que vayamos a emplear con cada uno de nuestros niños en el aula, en la terapia y en el hogar, estén muy alineadas con las características de cada niño. No todas las estrategias nos van a servir para todo tipo de estudiantes. Cada uno en su individualidad va a tener o va a necesitar un apoyo característico. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el método Teach? Bueno, es importante primero conocer que hay una certificación para poder aplicar el método Teach o para poder aplicarlo, digamos, con todas sus componentes. El día de hoy vamos a hablar de las características generales porque la idea es que aunque no tengamos una certificación como tal, podamos emplear ideas de este método para poder emplearlas en el aula. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo general de esta charla? En esta charla vamos a conocer la intervención educativa en comunicación y en independencia del método TIS y cómo se utiliza este método para desarrollar la autonomía en los niños y adolescentes en los diferentes contextos en que ellos participan. Ese va a ser el objetivo de nuestra charla. ¿Cuáles son los beneficios que tiene aplicar el método TISH? Entre los beneficios tenemos que generan autonomía y autocontrol. Esto nos va a permitir que ellos vayan, a medida que vayan aplicando el método o que nosotros vayamos aplicando el método, ellos puedan ir desarrollando independencia en sus actividades, tanto escolares como en su hogar y en los diferentes espacios donde ellos participan. Va a permitir mejorar la comunicación y la comprensión de los diferentes conceptos que nosotros queramos implementar con ellos. Va a reducir las conductas desafiantes. ¿Por qué? Porque si ellos saben o los niños o los estudiantes saben que cómo inician y cómo finalizan y cuánto tiempo y qué van a hacer en las actividades, va a hacer que ellos tengan una mejor capacidad para participar sin que esto les genere frustración e incertidumbre al no saber cuánto tiempo van a demorar en hacer alguna actividad y va también a favorecer la inclusión y la participación con significado, porque una cosa es incluir y otra cosa es integrar. A veces o muchas veces pasa en el aula que solo integramos a los niños, los ponemos dentro del aula, a veces van con la terapeuta sombra o a veces no hay una terapeuta sombra, sino que la persona sombra resulta ser la mamá o un cuidador y los mismos cuidadores o los terapeutas sombras nos dicen es no, yo llego con el niño al salón y no hay un objetivo de trabajo para el niño. Todos están viendo español, están viendo algún tema y él lo sientan ahí. No, si van a descanso, yo soy la que me encargo de él o de ella, pero no hay nadie que me oriente en qué actividad sigue, cuánto tiempo va a demorar el descanso. No lo incluyen en las actividades, sino él permanece solito. Entonces esto al final no resulta siendo una inclusión, sino resulta siendo es una integración del niño en el aula. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca perdón, de los fundamentos del método TISH. ¿De dónde proviene este método? Este es un programa que proviene de Carolina del Norte. Es un programa que lo inició un médico psiquiatra que se llama Eric Chople. Este médico fue el que le dio otra mirada o otra perspectiva al autismo, porque él ya dijo, no, antes se creía que el autismo provenía de una condición generada por los padres a nivel emocional, pero este doctor, Eric Chople, fue el que dijo, no, el autismo es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo.
Al ser un trastorno del neurodesarrollo, se necesitan unos acompañamientos para poder generar una independencia y una participación de estas personas. Como el método fue tan efectivo, fue cuando en el año 70, en 1972, el estado de Carolina del Norte lo implementó como un programa estatal. Actualmente, este programa se sigue realizando en los diferentes estados de Carolina del Norte y también se siguen realizando capacitaciones, certificaciones y todavía se sigue implementando en gran parte del mundo. El método Teach habla de la cultura del autismo. Ver, esto es un término que el método como sí utiliza. No quiere decir que el autismo como tal sea una cultura, pero sí lo que nos da a entender es que eh, las personas en condición de autismo tienen unas características particulares propias de su diagnóstico que no los hace diferentes, pero esto no quiere decir que los hace inferiores al resto de la población, pero que sí requieren unos apoyos específicos para que puedan participar. Algo muy importante de este método y en general de todo tipo de intervención que nosotros realicemos es la evaluación individual del niño. Muy importante. Siempre hago aclaración y resalto mucho esto. Cuando realicemos los ajustes razonables o el llamado PIAR, hoy en día hay muchas maneras de poder realizar un PIAR. Eh, digamos que nos pueden decir cómo ejecutar las diferentes estrategias. Apoyos visuales. Siempre en el PIAR va a decir apoyos visuales para el niño. A uso de material concreto. Pero ese PIAR se va a quedar en el texto o en el papel si nosotros no nos capacitamos para saber cuál es el apoyo visual y el material concreto idóneo que ese niño con el que yo voy a desarrollar ese PIAR o esa adaptación curricular me va a funcionar para el caso en particular que yo voy a trabajar o las actividades que yo voy a hacer con ese niño. Entonces, siempre debemos partir de una evaluación individual de cada niño o del niño con el que vayamos a implementar el método TISH o cualquier ajuste razonable enfocado dentro del PIA. El método TISH se basa en el aprendizaje estructurado. Esto es importante que lo tengamos muy presente. No es algo que yo llegué hoy al aula y digo, ¿hoy qué hago? Hoy qué hago? O que el niño llegó a la terapia y bueno, ¿hoy qué lo pongo a hacer? Voy a sacar este rompecabezas y lo siento en la mesa que trabaje. O nos levantamos en la casa y decimos, bueno, hoy necesito, voy a estar muy ocupada haciendo un proyecto acá en el computador, algo del trabajo, y voy a poner al niño, lo voy a sentar con con este juego a que juegue, o con este libro a que pinte, no. El aprendizaje estructurado desde el método TISH requiere la organización y la estructuración. La estructuración y la organización ha sido una de las estrategias que más evidencia tiene en la actualidad para trabajar con las personas en condición de autismo. Entonces, es importante estructurar siempre su rutina diaria, las actividades escolares, realizar una planeación y una anticipación adecuada a cada actividad que vayamos a hacer. Algo muy importante del método TISH es que la participación de la familia es fundamental. Si en la casa no tenemos un ambiente estructurado, una organización de rutinas diarias, es muy probable que al llegar a la institución educativa y nosotros como docentes vayamos a realizar o a ejecutar, a implementar el método TISH, si el niño no conoce un símbolo, una imagen, no tiene una organización estructurada de sus rutinas, va a dificultar que se pueda llevar a cabo de manera exitosa este método. ¿Cuál es el objetivo principal en general del método TISH? El método TISH
se enfatizan tres aspectos o se trabaja tres aspectos, que es el aprendizaje, la comunicación y la conducta. Nosotros el día de hoy vamos a enfocarnos en el área educativa. Sin embargo, el método TIS tiene un objetivo general, que es lograr que la persona viva, trabaje, se integre en los diferentes contextos, en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en la iglesia, en el parque, en todos los espacios donde él participa, donde los niños participan. Y se enfoca siempre no en una discapacidad, sino en la funcionalidad del niño o de la persona, porque el método TIS se puede emplear desde los 2 años hasta la edad adulta. Para plantear los objetivos, estos objetivos parten de una intervención individualizada, nuevamente nos hacen énfasis, y este parte de cuatro pilares. Uno es la evaluación de las habilidades de ese niño. Si estamos en el área terapéutica, entonces desde el área terapéutica hacemos la evaluación. Si estamos en el hogar, desde el hogar, nosotros como papás o los papás tenemos que saber qué habilidades tiene mi niño o qué debilidades o qué debo también empezar a reforzar. Y en el colegio, pues se realizará una evaluación pedagógica. Después de esa evaluación, tenemos la entrevista a los padres. Siempre es muy importante en todo proceso terapéutico, educativo que realicemos, siempre tenemos que incluir a los papás, ya que los niños en general van a estar mucho más tiempo con los padres que con el cuidador, el terapeuta sombra, el terapeuta que lleva el proceso terapéutico o en la escuela. Entonces los papás son los directamente responsables de brindarnos la información que nosotros necesitamos y también de llevar a cabo las estrategias en el hogar. Otro pilar importante es establecer las prioridades. Es decir, qué vamos, según la evaluación que hicimos y la entrevista a los padres, en qué nos vamos a enfocar para desarrollar o potencializar en ese niño y los vamos a dejar escritos en objetivos. De estos objetivos es donde va a salir ese plan individualizado que vamos nosotros a ejecutar, ya sea en actividades de comunicación, de participación, educativas, conductuales o independencia en el hogar. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento TISH? Primero, lo que le va a permitir a las personas, a la persona con TEA, es comprender a otras personas y a la vez que ellos sean comprendidos por el otro. También va a permitir trabajar la motivación y el deseo de querer aprender. Va a desarrollar las funciones intelectuales y pues todas las habilidades escolares, va a favorecer la motricidad fina y la motricidad gruesa y le va a permitir a la familia minimizar ese estrés que genera. Sabemos que tener en el hogar una persona o un niño o un hijo en condición de autismo es complejo porque genera unos desafíos en el hogar, entonces cuando nosotros sabemos cómo trabajar con ellos o cómo integrarlos, minimízase esa frustración que nos genera como padres y también permite una adaptación escolar. El método TISH tiene 7 principios básicos. ¿Cuáles son estos 7 principios? El primer principio es la adaptación óptima del niño, es decir, ¿cómo logro yo como docente lograr una adaptación de ese niño partiendo de las habilidades, de sus intereses, de sus necesidades, de sus deficiencias para poder plantear las actividades? Porque si yo llevo a un niño al aula y lo pongo a hacer una actividad que quizás él no pueda realizar o que no sepa cómo hacerla o que no tenga el mayor interés por ejecutarla, son los niños que no van a tener un buen proceso de adaptación y que al final los que tienen comunicación verbal nos van a decir no quiero volver. O son los niños que con su gestos y comunicación gestual y conductas, cambio conductual, nos van a dar a entender a nosotros que no quieren volver a la institución educativa.
Entonces es importante adaptar siempre las actividades a las necesidades de ese niño. El segundo y muy importante es la colaboración entre los padres y los profesionales. Cuando estamos en los primeros años, los que más participan en ese proceso de desarrollo y de adquisición de habilidades de los niños son los médicos en sus diferentes especialidades, los terapeutas y los padres. Son los que van a direccionar el proceso, los que los van a ayudar a que el niño vaya desarrollando unas habilidades iniciales, una adaptación al espacio, un desarrollo de habilidades acordes a sus necesidades y a su condición. Ya en la edad escolar, ¿quiénes son los que participan en el proceso? Más que todo son los docentes o los maestros y los padres. Y en la etapa adulta hay otros actores que hacen parte fundamental de este proceso y son las empresas, las políticas públicas y toda la parte que realiza la inclusión laboral de todas las personas, no solo con autismo, sino en condición de discapacidad. El tercer método que tenemos es, el tercer principio, perdón, es la intervención más eficaz. Esto se basa para tener una intervención eficaz para el método TIS, nos debemos enfatizar en las habilidades que tiene el niño y también en reconocer que hay unas debilidades y hay cosas que quizás por su diagnóstico o sus comorbilidades, porque muchas veces el autismo no va acompañado solo del autismo, sino lleva otras comorbilidades y hay quizás cosas que el niño no vaya a adquirir. Por eso siempre es muy importante conocer cuáles son las expectativas de la familia y también aterrizar mucho a lo que nosotros vamos a poder lograr con ese niño. En el principio 4 tenemos énfasis en la teoría cognitivo-conductual. Este principio es importante, sin embargo, como nosotros nos vamos a enfocar es en el área educativa, no vamos a tocar mucho lo que es la teoría cognitivo-conductual, ya que pues se sale del objetivo de esta charla. Tenemos también el principio 5, que es el asesoramiento y el diagnóstico temprano. Muchas veces tenemos en el aula niños con algunas comportamientos disruptivos, dificultades de comunicación, dificultades en la interacción o pocas habilidades sociales o es un niño que no se integra y no sabemos qué pasa con ese niño. Por eso siempre es importante cuando nosotros en el aula identifiquemos que hay algún signo de alarma, poder informar a la familia para que se realice el debido proceso eh, clínico para identificar qué está pasando con este niño. Hay unas escalas que cada uno realizará dependiendo su perfil profesional. Si yo soy terapeuta, utilizaré un método de evaluación. Si soy educadora, tendré que evaluar las habilidades escolares de ese niño a mi forma o a mi manera, como desde mi quehacer y desde mi rol. Y si estoy en el área adulta o si ya trabajo en la parte de inclusión laboral, ya se implementará otro tipo de evaluación. En el principio 6 tenemos la enseñanza estructurada, como ya lo habíamos hablado en un inicio. Au, perdón. La enseñanza estructurada empleando con acompañamiento de medios visuales. Esto sí lo vamos a desarrollar ahorita más adelante muy claramente, que es el espacio físico, los horarios, los sistemas de trabajo y la organización de las tareas. En el principio 7 encontramos que hay que hacer un entrenamiento multidisciplinar de la persona con autismo, teniendo en cuenta sus características propias de su diagnóstico, el diagnóstico como tal, vuelvo y le recuerdo, hay personas, niños y adolescentes con autismo que tienen otras comorbilidades que hace que requieran otro tipo de apoyos educativos, terapéuticos y de inclusión social. Entonces, para estas personas vamos a tener otro tipo de apoyos. Hay que tener en cuenta las habilidades sociales, si trabaja o no independiente y las
el control conductual que tenga esa persona de sí misma y el control de sus impulsos y de las emociones. Entonces, acá en este método vemos a la persona de manera global e interdisciplinar. No es que yo trabajo de manera aislada con lo que yo considere que está bien y lo que yo sé y con las estrategias que voy adquiriendo de un grupo que bajo de internet. Yo creo que esto me sirve. No, no es un método que se trabaje al azar, es un método que se debe emplear con mucha responsabilidad y conocimiento de cada caso en particular. Bueno, no voy a hablar mucho acerca del perfil de las personas con TEA, ya que nosotros tenemos una charla que se realizó el mes pasado. De esa charla fue que partió esta nueva charla del método TISH, donde hablamos a grandes rasgos qué es el autismo, qué es el TEA. Sin embargo, voy a hablar rápidamente algunos conceptos generales y las personas que deseen ver el video o que no conocen las charlas que tenemos nos pueden escribir que con mucho gusto se las volvemos a compartir. En el DSM-4 nos decían, el autismo no estaba catalogado en sí como autismo, sino se conocían, habían diferentes diagnósticos que hacían parte de de esas características y particularidades. Teníamos el trastorno autista, teníamos el síndrome de Asperger, que ya en la actualidad no se utiliza el término síndrome de Asperger. Es muy importante también dejar claro en esta charla que el término, yo tengo un niño de Asperger. No, ese término ya no se utiliza por muchas razones. Los invito a investigar o a ver la charla anterior para que tengan un mayor conocimiento de esto. También se encontraba el trastorno desintegrativo y estaba el trastorno generalizado del desarrollo. Hoy en día, a través del DSM-5, todos esos diagnósticos aislados se integraron en el trastorno del espectro autista, que es lo que llamamos TEA. ¿Por qué? Porque recordemos que el autismo, por eso se llama trastorno, porque tiene muchas cosas de un lado y del otro. Entonces, tiene una condición muy amplia y tiene muchos espectros y cosas que tomar de un lado y del otro, y no todos los niños son iguales, que por eso se llama hoy en día TEA, que es el trastorno del espectro autista. Todos los niños que están diagnosticados con TEA tienen estas particularidades. Hay unos criterios diagnósticos para poder determinar que un niño tiene TEA. Tenemos los déficits de comunicación y de interacción social y tenemos los déficits en la parte de comportamiento o la restricción de sus actividades e intereses. El TEA se clasifica en tres niveles. Esto es muy importante que todos lo tengamos claro. De ahí la importancia de hacer una adecuada evaluación del niño. ¿Por qué? Porque las estrategias visuales o los apoyos visuales que yo voy a emplear para un niño con un nivel 2 de autismo no van a ser las mismas que voy a emplear para un niño con nivel de autismo 1, ni tampoco las del nivel 1 me van a servir para las del nivel 3. Por eso cuando nosotros empezamos a pedir estrategias o a buscar estrategias para estrategias para autismo, estrategias para discapacidad cognitiva. Si nosotros no sabemos las condiciones particulares de ese niño, las estrategias vamos a conseguirlas en todas las plataformas, pero no nos van a servir. Entonces es importante tener claro qué es lo que vamos a necesitar y vamos a usar. En el nivel 1 de autismo son los llamados niños más funcionales o de alto funcionamiento. Esto no tiene que ver nada con inteligencia. El autismo, los niveles de autismo no tienen que ver nada con los niveles de inteligencia. Los niños con nivel 1 de autismo son los que requieren apoyo, ¿sí? Para comunicarse, son niños que por lo general tienen una comunicación verbal o pueden integrarse adecuadamente en las actividades diarias y de participación social,
requieren cierta supervisión en las actividades de la vida diaria, pero son niños que logran participar adecuadamente en la institución educativa, en el hogar. Entonces son niños que son los llamados de alto funcionamiento. El nivel 2 son niños que requieren un apoyo mayor en las actividades, son los niños que logran una adecuada, una comunicación, pero es una comunicación muy concreta. Ejemplo, agua. Me duele, no dicen me duele el estómago, sino dicen dolor. Esos niños que se empiezan a comunicar con palabras o su comunicación no es del todo muy guiada al otro, sino es más que todo una comunicación con sílabas, con palabras muy cortas y concretas. Requieren un mayor acompañamiento en las actividades diarias y son niños que requieren un apoyo adicional para poder integrarse o participar en las actividades sociales y grupales. Ya en el nivel 3 son los niños que tienen unas necesidades mucho más severas, son los niños que no se comunican a nivel verbal, que les cuesta poder integrarse a un grupo o a una actividad social y conductualmente también tienen unas características muy rígidas y muy baja flexibilidad cognitiva. Entonces, según el nivel de autismo en el que el niño esté, son las estrategias que vamos a emplear. ¿Cuáles son las pautas generales de intervención en el autismo, del método TISH para las personas con autismo? Primero tenemos que adaptar las actividades a las potencialidades, necesidades del niño. Los ambientes deben ser estructurados y predecibles. Es importante evitar el error en las actividades, ya que sabemos que son niños con muy baja tolerancia a la frustración, no todos, pero sí un- una gran parte de los niños. Entonces, que el aprendizaje que yo vaya a implementar no sea para frustrar al niño, para corcharlo, como llamamos coloquialmente, sino que sea un aprendizaje que sepamos que al niño le va a funcionar y que según su nivel de cognitivo y de integración va al niño a lograr participar. Se emplea también el encadenamiento hacia atrás y es importante también trabajar mucho la enseñanza incidental. ¿Cuál es la enseñanza incidental? Es el aprendizaje que el niño va adquiriendo de manera espontánea. Ay, el niño hoy sabemos que los niños con autismo tienen unos intereses muy restringidos, pero resulta que yo hoy le planteé al niño un material, le presenté un material diferente al que él trabaja. Hoy no le traje carros, sino hoy integré en la actividad una pelota y al niño le llamó la atención. Entonces, aprovechemos ese nuevo interés que el niño tiene para desarrollar nuevas habilidades, tanto educativas, comunicativas, como de integración social. Otra pauta es promover la comunicación de petición. Pasa también mucho con los niños con autismo o que no se comunican verbalmente, no importa que no tenga autismo, que como el niño no habla, entonces yo como docente le proporciono todo o como padre le proporciono todo lo que el niño requiere o como ya lo conozco, o como papás ya conocemos el niño, sabemos que está llorando por algo que quiere en ese momento. Llegamos y se lo entregamos. Pero eso no está favoreciendo la comunicación. Siempre tenemos que tratar de que el niño nos comunique a su forma que necesita, sea por señalamiento, sea con una onomatopeya o sea solicitando con una palabra corta que requiere o que necesita. Por eso es importante los apoyos visuales, los llaveros visuales, mostrarle los pictogramas, decirle qué quieres, ¿quieres agua o quieres jugo? Y que el niño nos señale. Tenemos también, es importante el apoyo visual. Un trabajo con un niño con autismo en el que no se realice un apoyo visual no va a tener un gran efecto o una gran, digamos, aprendizaje significativo para ese niño. Y también tenemos que responder a las conductas comunicativas verbales, tratar de que ese niño si es posible, nos comunique sus deseos e intereses. Ahora sí ya nos enfocamos en los principios educacionales del método TIS, que son fortalecer
se enfatizan las fortalezas e intereses. Entonces, esto quiere decir que no nos vamos a enfocar en una discapacidad, al contrario, vamos a buscar es la funcionalidad. Entonces, no nos vamos a enfocar en que el niño no lee, no escribe, no. ¿Qué fortalezas tiene ese niño para participar en la actividad que nosotros les vamos a plantear? Tenemos que hacer una evaluación y esa evaluación debe ser constante, es decir, que y eso hace parte de cualquier método de aprendizaje. Siempre hay que hacer una evaluación constante, ya que los niños y las personas están en constante cambio y evolución según esas estrategias. Puede ser que las estrategias que hayamos planteado no nos funcionen y que tengamos que hacer ajustes. Puede ser que las planteamos muy por debajo a las habilidades de ese niño y no las está viendo significativas. O puede ser que el niño haya mejorado tanto que ya lo que yo esté empleando ya me está quedando corto para lo que yo quiero irle enseñando. Y también ayudarlo a que él comprenda los significados de las cosas que estamos trabajando. No es pasarle el elemento y pinte, no, qué estamos trabajando, qué estamos viendo en esta imagen o qué vamos a aprender, qué alimento estamos tomando. Si yo me siento en grupo con otros compañeros, ¿qué voy a hacer en ese grupo? No es ponerlo ahí ya. Y el último y no menos importante, que es la colaboración de los padres. Vuelvo y reitero, si no hay un acompañamiento de los padres en el proceso, ningún proceso, tanto educativo como terapéutico, se va a dar de manera exitosa. Tenemos unos objetivos educacionales del método TIS que son encontrar un significado y orden a las actividades. Vuelvo y les digo, no es hacer actividades por hacer, sino que tengan un significado y una estructuración. Enseñar el concepto de causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero algo, no me comunico verbalmente, pero si yo le muestro a mi profesora o a mi terapeuta o a mi mamá que quiero, yo logro tener ese jugo sin necesidad de llorar o sin necesidad de frustrarme, porque me están entendiendo. Eso es una causa y un efecto. Es importante enseñarle al niño que la comunicación existe. En la medida como yo aprendo a comunicarme, va a ser la respuesta que yo tenga de las otras personas con las cuales interactúo. Y también va a permitir desarrollar habilidades para la vida adulta. Recordemos que eh, los seres humanos tenemos unos ciclos vitales, no siempre somos niños. Vamos a ir creciendo. Y igualmente pasa con las personas con TEA. Ellos no se van a quedar chiquitos, no se van a quedar bebés ni se van a quedar niños, van a crecer. Entonces, como padres, nosotros, ¿cómo estamos preparándolos para esa vida adulta? Entonces, eso es una reflexión que les dejo, una duda o un cuestionamiento que les hago. ¿Cuáles son los componentes educativos del método TISH? Es enseñar con estructura. Las aulas deben ser agradables y amigables a los estilos de aprendizaje. Y esa enseñanza estructurada se basa en cuatro pilares que son la estructura física, las agendas visuales, el sistema de trabajo y la estructura de la información. ¿Qué debemos tener en cuenta en la estructuración del espacio físico en el cual vamos a trabajar con los niños con TEA desde el método TISH? El aula debe ser un aula interesante, clara y que sea predecible, manejable para el niño, que sea de fácil comprensión el espacio. Es importante tener en cuenta la individualidad de los niños que tengamos, los intereses. Es importante minimizar las distracciones, porque pasa que muchas veces ubicamos al niño, un caso pues particular es una vez una mamá me dijo, es que mi niño está ubicado en toda la puerta del salón. Entonces a lo que se abre la puerta, lo que se ve es un patio grande de juegos, es un parque. Entonces el niño cada vez que abren la puerta quiere salir corriendo a los juegos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el niño no está quedando bien ubicado.
en el aula. Entonces, tener siempre en cuenta que es importante minimizar los distractores que podamos tener. Y también tener en cuenta que no todos los niños van a requerir el mismo nivel de estructuración y que la edad influye, no va a ser la misma, el mismo apoyo visual que vamos a utilizar para un niño de 5 años que para un adolescente de 12, igualmente que para un adulto. Entonces, son aspectos relevantes que tenemos que tener en cuenta al momento de estructurar el espacio físico. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una estructuración del aula. Acá es importante tener en cuenta que, bueno, conocemos las realidades de las aulas, ¿cierto? Digamos que no todos los salones tienen un tamaño adecuado para poder eh, distribuirlo en diferentes áreas. Sin embargo, así sea un salón pequeñito, es importante tener una estructura. Ejemplo, acá adelante donde exponemos, acá en estas sillas es donde nos sentamos a trabajar. Acá en este espacio es donde está escrito las tareas que vamos a hacer en el día. Entonces, así un salón sea pequeño, es importante estructurar el aula. Hay algo que habla el método TISH, que es el trabajo uno a uno. Este trabajo uno a uno, como lo vemos acá en la imagen, lo vamos a hacer acá en estas casillitas. Este trabajo uno a uno, eh, sabemos que si soy docente y tengo 15 niños o tengo 30, 40 niños más, yo no voy a poder hacer ese trabajo uno a uno. Ese trabajo uno a uno lo vamos a ampliar cuando tengamos el acompañante sombra. ¿Listo? Tampoco quiere decir que vamos a basar toda la jornada escolar en el trabajo con la terapeuta sombra, porque al final no queremos que el niño sea dependiente de un acompañante siempre, queremos desarrollar la independencia. Entonces no podemos dejarle todo el trabajo al terapeuta sombra o al acompañante. Tenemos también una zona de trabajo independiente, que son la zona que está acá. Miren que solamente tenemos un asiento, diferente a la zona de trabajo uno a uno, que es donde tenemos dos asientos. Ahorita vamos a mirar qué es eso de uno a uno. Hay que tener un espacio de transición, es decir, que si cuando el niño se para acá es donde él va a saber o le vamos a indicar para qué lado del aula nos vamos a hacer, según lo que nosotros vayamos a trabajar. Voy a hacer un trabajo grupal. Listo, entonces, ¿en dónde, en qué parte del aula se realiza ese trabajo grupal? O de aquí yo me voy a desplazar al trabajo individual. ¿Dónde está ubicado ese trabajo, ese lugar donde yo realizo ese trabajo individual? También vamos a tener un espacio de actividades grupales, que son las zonitas que tenemos acá marcadas en 5 y 6, que como vemos es una mesa grande de trabajo. Si tenemos área de comidas, hay salones en los cuales los niños comen dentro del salón, entonces va a ser esa misma mesa grande. Si tenemos baño, lo dejamos marcado. Y si tenemos una zona de juegos también, perdón, me pasé aquí el 4, zona de juego, de ocio y de motricidad gruesa, que es una zona más libre, libre de mesas y de sillas, donde el niño va a desarrollar estas actividades. Esta distribución del aula va a estar muy enmarcada en mi espacio general. ¿Cómo tengo yo el espacio? Si tengo un espacio amplio, puedo establecer estas zonas. Y si no, que al menos sea una o dos zonas. Es más, si podemos establecer un espacio donde el niño, cuando se sobreestimule, que pasa mucho, y necesita un espacio de retiro de la actividad, un rinconcito donde el niño se pueda hacer con un juego, donde lo podamos relajar, va a ser también mucho más favorable para ese niño, para que no propiciemos la exacerbación de sus conductas. Bueno, ¿cómo nos vamos a ubicar dentro de ¿Cómo nos vamos a ubicar cuando vayamos a trabajar con los niños? La ubicación del adulto va a depender mucho del nivel en que encontremos o en el que esté ya ese niño. El trabajo cara a cara o lo que llamamos frente a frente es una, digamos, es una ubicación mucho más exigente a nivel social. Hace que yo tenga que estar concentrado en la persona que me está mirando, entonces
eh, hace que sea mucho más exigente porque requiero tener un contacto visual permanente con el otro. Y es una ubicación que se utiliza más que todo para realizar evaluación, para la comunicación y para las actividades sociales. El trabajo uno al lado del otro, es decir, yo como profesor me siento al lado del niño en la mesa a trabajar, es una actividad que es menos demandante a nivel social y que se utiliza cuando queremos que el niño interactúe con los materiales que tiene en ese momento y que a su vez se logre mayor concentración de ese niño en esa actividad. Es decir, el niño va a desarrollar o a adquirir, a interiorizar ciertos aprendizajes, entonces no requiere que yo constantemente le esté hablando y esté interfiriendo en esa actividad que él está haciendo. El aprendizaje atrás o detrás es una ubicación eh, en la cual el adulto no va a estar tan presente en la actividad, o sea, es muy poca la participación y lo que busca es maximizar la independencia sin necesitar de tanta ayuda permanente del adulto. Eh, Acá algo muy importante y es que en este tipo de ubicaciones difiere un poco, por lo menos en mi caso, yo tengo niños en los cuales a mí se me facilita en sus etapas iniciales de trabajo, de intervención, se me facilita hacerme detrás porque son niños que se están constantemente escapando o evadiendo la actividad. Entonces, si yo me hago atrás, tengo más control del niño sin obligarlo a estar, pero sí puedo estar un poco más atenta a que el niño no se me vaya de la actividad, siempre y cuando tenga un espejo adelante que le permita al niño ver que yo estoy ahí. Entonces, hay ocasiones en que estar detrás del niño en etapas iniciales también nos ayuda un poco a que el niño nos permanezca más en la actividad. Ya hablando de las agendas visuales y las rutinas, ¿qué le permite una agenda? La agenda nos permite que el niño tenga menos probabilidades de estar sobreestimulados, porque ya cuando el niño sabe qué va a hacer, él ya organiza más su estructura cognitiva, ya sabe qué actividad tiene que hacer y no se nos va a alterar o a preocupar tanto porque sí. Facilita la transición a las actividades, sobre todo las que son complicadas. Ejemplo, hay niños que salen del aula o van a ir al descanso y tienen primero que pasar al baño, a hacer chichi o a lavarse las manos para que puedan comer. Hay niños que no les gusta porque pues ellos están enfocados en que van a ir a comer, en que van a salir a montarse al columpio, pero si yo en la agenda le muestro al niño qué actividades va a hacer, va a ser para él más fácil participar de esa actividad del lavado de manos antes de ir a comer, porque él ya está anticipado a que debe hacerlo. También esa agenda visual permite que la rutina sea más cómoda y predecible para el niño. Y también le va a permitir tener una rutina estructurada y que no caigamos en en la incertidumbre de empezar a preguntar, ¿y qué después de esto qué hago? Y cuando termine de pintar, ¿qué sigue? Que nos pasa bastante, yo sé que sí. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y si yo termino esto rápido, ¿qué sigue? Que el niño pueda ver qué está haciendo y qué parte de la actividad va a ser y cuándo va a terminar esta actividad. Ya vamos a pasar a la parte práctica. Yo sé que esto es un poco teórico, eh, pero es importante, era importante conocer esta parte teórica, estos conceptos fundamentales para saber de dónde parte el método TISH. Entonces, ya vamos a pasar un poco a la parte práctica. Bueno, ¿cuáles son los tipos de agendas que existen o que podemos implementar? Tenemos las agendas con objeto de transición, que son las agendas donde es para niños que están o muy pequeños o que el nivel cognitivo es muy bajo, o el adulto también. Entonces vamos a necesitar un objeto concreto y ojalá sea el objeto del niño
para saber qué actividad sigue. Esto se ejecuta sobre todo en los niños muy pequeños de 2, 3, 4 años y que cognitivamente no logren hacer que requieran esa participación abstracta, perdón, concreta en las actividades. El otro tipo de agendas es la secuencia de objetos. Entonces, ya no utilizamos uno o dos objetos, sino que las actividades diarias del niño van enmarcadas con el objeto. Entonces, él llegó, digamos, en la casa, se levanta, entonces tenemos el cepillo de dientes, luego la cuchara, que es el desayuno, luego la ducha, que podemos poner un jabón, luego el vestido. Entonces, con la imagen o con el objeto real, vamos mostrándole a ese niño qué actividad sigue. Acá tenemos la tercera, que es foto dibujo único. No encontré una foto o no pude tampoco por temas de privacidad de los niños. No pude poner una foto real, pero la idea es mostrar qué estoy haciendo en este momento. Estoy desayunando. Entonces, el niño sentado desayunando. ¿Y qué sigue después? Después me voy a parar a bañarme porque me voy. Entonces, es importante también utilizar el dibujo o la foto real de ese niño. Esto no sirve para todos, es para etapas iniciales, como les acabo de mencionar, o para niños que están apenas involucrándose en el método. Estas agendas también es importante que tengamos en cuenta que el método TIS, como lo dije en un mensaje que envié ahorita, eh, aunque está creado para las personas con autismo, hay ciertas estrategias que nos pueden ayudar también con los demás niños que podamos tener en el aula o con los diferentes diagnósticos o particularidades de los niños que podamos tener en terapia. O si yo como mamá tengo un niño con déficit de atención, las agendas es un pilar fundamental que también nos van a servir y que también yo empleo mucho para trabajar con la estructuración y la rutina de los niños. Acá tenemos la secuencia de fotos para parte del día. Entonces ya son las fotos del niño, ya no son una o dos fotos, sino son más fotos, por lo menos de la rutina de la mañana. Entonces yo le coloco las fotos de lo que él va a hacer en la mañana. Tenemos acá las fotos para todo el día, entonces ya es una agenda mucho más larga. Ya en la penúltima, ya tenemos el uso de pictogramas. Ya esos pictogramas se utilizan, por eso es importante conocer los apoyos visuales. Pasa mucho que nos dicen, o me dicen a mí, es que yo le muestro el pictograma y él no, ni mira, él no entiende nada de eso. Claro, porque si es un niño que no ha empezado a trabajar con el objeto real, ni con la imagen real de él haciendo su actividad, ¿qué nos va a entender una imagen abstracta ahí de un muñeco que no tiene tampoco ni pelo, ni se parece al niño? Entonces siempre tenemos que conectar al niño con el objeto real, con lo que él está utilizando. Entonces siempre empezar de lo concreto o de lo real para pasar más a lo simbólico. Entonces, miren que ya los pictogramas se usan en una etapa mucho más avanzada del método y también del conocimiento y aprendizaje del niño. Por último, tenemos la agenda escrita. Y aquí en esta agenda escrita entramos todos. Todos en algún momento escribimos qué tareas tenemos. Entonces, el método TIS tampoco es algo, o la agenda visual tampoco es algo ajeno a nosotros. Nosotros también utilizamos agendas o escritos, por lo menos cuando iniciamos una rutina de un medicamento, tenemos que tomarnos un medicamento por un determinado tiempo. Nosotros escribimos qué horario necesitamos para no olvidarnos de tomar ese medicamento. O si tengo una semana de muchas actividades, tengo que planear mi semana o mi mes. Entonces ahí es donde escribimos. Entonces todos en algún momento hemos utilizado una agenda. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los sistemas de trabajo y materiales que tenemos que adaptar. Siempre que ustedes vayan a emplear una actividad o vayan a generar un aprendizaje o vayan a utilizar un apoyo visual, vamos antes a mirar si nosotros nos respondemos estas 4 preguntas. La primera es,
La actividad está quedando clara, en la actividad está quedando clara qué se debe hacer, está quedando claro qué trabajo se debe hacer, está quedando claro cuándo la actividad se ha terminado y está quedando claro qué pasa una vez se termine la actividad. El niño se está respondiendo estas preguntas con la actividad que usted está colocando o no. Si no es así, entonces quiere decir que tenemos que adaptarnos y hacer algunos cambios y ajustes a esa actividad que estamos planteando. Acá hay unos tips o unas pautas que también nos dan. El trabajo uno a uno, que como ya le expliqué, es trabajar yo o sea, solo con el niño, se utiliza mucho para los niños o pacientes o estudiantes que son concretos y que están en un nivel inicial de aprendizaje y que están empezando a emplear el método y están empezando a aprender cómo se trabaja y cómo se participó yo en una actividad estructurada. Para los estudiantes que son distraídos, el uso de una agenda visual o de un sistema de trabajo le va a ayudar a entender qué pasa cuando yo termino, cuánto tiempo voy a demorar y qué pasa después de yo acabar esa actividad. Y para los estudiantes en general, no solo con autismo, que son ansiosos, que son muy rígidos, que les cuesta la transición y cambio de actividad, tener una rutina estructurada le va a permitir saber que hay un inicio y un fin y va a estar tranquilo y va a cooperar con la actividad que estamos planteando y que queremos que él haga. Bueno, acá los sistemas de trabajo escrito, que era la agendita escrita que vimos en la última parte de la imagen, ¿cuándo se va a usar? Se va a usar cuando el estudiante o el niño sepa leer y escribir y comprende la información que está escrita. Y también se va a utilizar cuando ya el niño tiene una adecuada comprensión de la fotografía, de los símbolos, de los números. Entonces digamos que se puede decir que es el método más avanzado. Más que todo se utiliza en adolescentes. Desde mi experiencia lo utilizo más que todo con adolescentes o adultos que ya tienen digamos, un nivel cognitivo y una edad mucho más grande y no vamos a estar colocando dibujitos tan infantiles. Hay varios sistemas de trabajo. Los sistemas de trabajo también van relacionados al nivel del niño. En el número uno es el llamado sistema de trabajo de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que yo saco del lado izquierdo la primera actividad que voy a hacer y la pongo sobre la mesa. Mi actividad cuando ya la termino, la debo poner al otro lado. Ya el niño sabe que ya terminó esa actividad. Paso a la segunda, la saco y cuando termina la actividad, cuando yo ya haya desocupado las tres canequitas o los tres espacios de la izquierda. Otro sistema de trabajo es el emparejamiento de los colores, de formas o de números. Acá vemos que todo está rotulado y clasificado. Entonces, el niño, hay un pictograma de sentado, encima de la mesa hay una ficha roja, entonces eso quiere decir que la primera actividad comienza buscando qué hay en la caja roja para hacer. Entonces el niño toma su actividad, la realiza, luego la termina y va sacando cada uno de los colores. Es como cuando le decimos al niño, el cuaderno de español va con el forro amarillo. Yo sé que muchos utilizamos esa estrategia, sobre todo para los niños pequeños. Recordemos que el cuaderno de español es el del peluche. Entonces, eso hace que el niño sepa qué actividad va a hacer a través de la imagen y de la asociación. Y por último tenemos los sistemas de trabajo escritos, que ya pues como les comenté son para niños y estudiantes mucho más avanzados.
¿Qué debemos hacer para aumentar la participación y la motivación del niño en en las actividades que vayamos a plantear? Tenemos que tener en cuenta que las actividades tienen que tener apariencia de tarea. ¿Cómo así apariencia de tarea? Es decir, que tenga un inicio y un fin. Cuando nosotros escribimos una tarea, le decimos al niño, investigue qué hay, investigue en qué consiste, eh, cómo se clasifica el sistema solar y después haga un dibujo. Ya el niño sabe que inicia y finaliza la tarea con eso. Eso es plantear las actividades en forma de tarea, pero pasa que muchas veces empezamos a decir tareas de manera verbal. Entonces, como papás, empezamos, Camilo, vete hacia el baño, recuerde echarse champú, jabón, enjuagarse, secarse, ponerse las chanclas, echarse desodorante. Empezamos de manera verbal a dar muchas instrucciones y el niño se pierde. Y luego decimos, es que él no hace todo lo que tiene que hacer, pero ¿será que es, tiene muy bajo nivel de atención y se le olvida la actividad? Entonces, por eso es importante iniciar y finalizar siempre la tarea específica. Eh, Incluir siempre material de manipulación en las actividades. Siempre les he dicho, el cuaderno es una gran estrategia y creo que siempre vamos a utilizar un cuaderno, pero no podemos basar toda la jornada escolar a punta de cuaderno. Saque el cuaderno de español, transcribimos, saque el cuaderno de matemáticas y volvemos a transcribir. Saque el cuaderno de ciencias y seguimos trabajando con el mismo cuaderno. No, cambiemos el material, que los niños tengan que coger, sacar, crear, recortar, pegar, que el niño se involucre más en su aprendizaje. Y es importante siempre para todos los niños que tengamos en las aulas, que el niño sepa cuándo termina la actividad, siempre. Siempre es importante, sin importar la condición o si no, o si tenemos, no tenemos niños con ninguna condición. Siempre los niños deben saber cuándo inician y finalizan la actividad. Y nos pasa a nosotros como adultos. Normalmente vamos a ver una película y miramos, ¿cuánto tiempo dura la película? Ay, 2 horas y media. Ah, bueno. ¿O cuánto tiempo, o miramos en el mapa cuando vamos a ir a un lugar nuevo? ¿Cuánto tiempo me demoro en llegar? Entonces, ¿por qué no hacerlo con los niños que ellos sepan cuándo inician y finalizan una actividad? También es importante que el niño tenga participación en otras actividades, que se vaya interesando por nuevas cosas. Y si el niño se está interesando por nuevas cosas, magnífico. Empecemos a que él, darle esa oportunidad de que él participe. Si nosotros sentamos al niño, porque estamos en el aula, pero íbamos a hacer una actividad grupal y resulta que el niño a nivel social todavía no logra sentarse al lado de los compañeros, entonces lo sentamos al lado. Y si el niño ese día hoy se quiso sentar al lado de un amigo, ¿por qué lo vamos a parar y sentarlo? No, si el niño se sentó ahí, perfecto, dejémoslo, hagamos una adaptación en la actividad y aprovechemos ese espacio en el que el niño se involucró. Y también aprovechar esas habilidades que van emergiendo. Si el niño va desarrollando habilidades, no nos podemos quedar haciendo lo que ya veníamos haciendo. Entonces nos vamos quitando ciertos apoyos. La organización, la estructuración visual tiene unas estrategias también, esa comunicación visual que vamos a emplear. Es importante para la comunicación visual tener en cuenta la organización. Vemos una imagen acá donde vemos unas cajas y vemos que la actividad está organizada. Es muy importante. A veces el aula se ve desordenada. Tenemos muchos estímulos o sobrecargamos el aula con estímulos y eso hace que los niños se dispersen más fácil. A veces vamos a las aulas o llegamos al salón y hay un montón de cosas pegadas en el tablero y en el techo y el horario de clases también está cargado de un montón de cosas y la puerta. Entonces, muchos estímulos para los niños. Tratemos de que el estímulo que vayamos a emplear sea el adecuado para la actividad que vamos a hacer. Y esto también aplica para la casa.
A veces sobrecargamos el espacio de trabajo donde el niño se sienta a hacer tareas con un montón de imágenes y están los números pegados y las tablas de multiplicar y el mapa de Colombia que se tiene que aprender para la otra semana y cargamos esa pared de cosas y el niño se sienta a trabajar, no, ya lo abrumamos con tanta información. Entonces, seamos organizados con lo que vamos a trabajar en ese momento. Hay que tener claridad visual. Es muy importante en este método etiquetar todo lo que utilicemos para el trabajo. Si trabajamos y tenemos en una caja colores, entonces que en esa caja haya una imagen, un logo, una palabra, que el niño sepa que en esa caja siempre van a haber colores. Si necesitamos sacar una guía de algún folio, que el niño sepa que en el folio de color rosado es donde él puede ir a sacar la actividad que necesita para esa tarea. O el color, que el niño sepa que el cuaderno de español siempre está con un forro amarillo, un ejemplo. Las instrucciones visuales también son muy importantes. Los materiales que vayamos a utilizar tienen que definir la tarea. Si yo no voy a utilizar tijeras, ¿para qué voy a poner unas tijeras en la mesa? Si yo no voy a utilizar una regla, ¿para qué pongo la regla en la mesa? Si no voy a utilizar un cuaderno, ¿para qué lo dejo en la mesa? Lo quito. ¿Listo? Los dibujos siempre que estén de derecha a izquierda, siempre empezar de arriba hacia abajo y mostrar siempre los materiales que el niño va a emplear para trabajar. Bueno, las cajas. ¿Para qué nos van a servir las llamadas cajas? Las cajas nos van a servir, hay algo que se llama en el método que son las cajas de zapatos o las bandejas autocontenidas. No necesariamente tiene que ser una caja de zapatos porque hoy en día no nos dan cajas de zapatos ni tenemos 30 cajas de zapatos, un ejemplo, para trabajar con todos los niños en el salón ni en el jardín. Pero sí nos va a ayudar a delimitar el espacio donde el niño trabaja. ¿Para qué tipo de niños o estudiantes nos sirven las cajas? Para los niños que están en etapa inicial de su aprendizaje, ya sea del método TIPS, de aprendizaje, del uso de trabajo en mesa, en su proceso de alimentación, en lo que sea. Si el niño está pequeño cognitivamente, tiene un nivel intelectivo bajo, ¿yo para qué voy a dejar la actividad en la mesa? Para que el niño luego haga esto, y bote todo. No, si yo le delimito el espacio, él sabrá que ahí es donde voy a empezar a trabajar. Entonces esto le va a ayudar al niño a tener un mejor manejo de sus elementos de trabajo. Ya vamos a pasar a la parte práctica. Ahora sí, les quiero mostrar con manera de dibujito cómo se estructura. Recuerden, más o menos, no vayamos a pensar, ay, no, pero es que eso no es del mundo real, esto es en las aulas para allá de países desarrollados, yo no puedo ejecutar esto, no. Tratemos de adaptar lo que tenemos al espacio real de las aulas y del hogar. Entonces acá vemos que el niño tiene un espacio de trabajo. Miren que los libros están organizados en un espacio específico. Tenemos acá la rutina que el niño va a hacer en la parte de atrás, al lado del tablero, al lado perdón, de la tabla de corcho. Al lado, en la tabla de corcho tenemos unas actividades que el niño va a realizar. Y tenemos por acá el área de cómputo, tenemos las cajas donde el niño va a guardar su material, o los niños, recuerden que en el aula no tenemos uno, tenemos muchos niños, entonces organicemos el aula. Y tenemos el famoso horario que todos lo conocemos y todos lo hemos implementado, el horario de clases. Tenemos un espacio donde se ponen todos los jueguitos, tenemos un espacio de aula libre y tenemos un tapete. Ese tapete sería el área de transición para que el niño sepa que de aquí para dónde va. Acá en la puerta, acá me dirijo al parque o acá me dirijo a comer o me dirijo a la misa, según lo que vayamos a trabajar. Estas imágenes las saqué de internet para darles un ejemplo. Hay algo que se llama el rincón Tish, que se usa para los niños que deben trabajar solitos.
porque están en un nivel inicial y pues se distraen mucho, no logran estar en grupo. Entonces, en un nivel inicial utilizamos lo que llamamos el rincón teach. Vemos que la actividad está establecida por cajitas. Entonces, ¿qué van a hacer en esas cajas? Van a jugar un juego de armatodo, un, un juego de construcción. Vemos que acá en el lado derecho tenemos unas cajas donde están guardados los materiales. Miren que acá está guardado en cajas, no está en bolsas, no está en una caja de cartón de cualquier color. Podemos utilizar una caja de cartón, claro que sí, pero marquemos esa caja, pongámosle papel de regalo, un forro, alguna cosa que nos permita diferenciar. Ah, América, pero es que esas cajas son carísimas. Una caja de esas vale mucho. Utilicemos las cajas de cartón. Por eso dicen al inicio cajas de zapatos. Utilicemos el contenedor que tengamos, pero rotulémoslo, marquémoslo. Acá tenemos otra vez lo que llamamos el rincón teach. Miren que acá el niño está trabajando en lo que llamaríamos de izquierda a derecha y vemos que atrás tiene la rutina que va a hacer. En la parte de adelante del niño, cara a cara, tiene las actividades que va a hacer. Y vemos uno, dos y tres. El niño ya sabe. Miren que acá el niño ya va en la actividad 3. O sea que ya está pronto a terminar. Entonces él ya sabe que después sigue. Acá atrás le están mostrando al lado que va a seguir después. Y hay una silla que es donde se va a sentar la profesora o el terapeuta sombra. Tenemos acá al lado derecho otro tipo de aula. Se puede decir que es un aula mucho para un niños más grandes. Vemos que las mesas son redondas para favorecer la integración y trabajo grupal. Realmente tenemos que ir nosotros como docentes cambiando la distribución de las aulas con todo tipo de niños, ¿listo? Ya sabemos que el aprendizaje tradicional en filas no favorece el aprendizaje en su mayoría. Cuando ubicamos el aula para que en mesa redonda o abrimos el espacio, hace más fácil la participación e interacción de todos en el espacio. Entonces, la invitación es a que empecemos a crear aulas mucho más abiertas. Ahora sí, ya les voy a mostrar este material, lo que vamos a ver de aquí en adelante. Es material que yo he hecho y que yo trabajo con los pacientes, con los estudiantes, con los niños, con los padres de familia. Bueno, vemos que que son estrategias rudimentarias, le llamo yo. El material que estamos utilizando acá es un cartón paja, velcro o lo que llaman cierre mágico, no sé cómo lo llamen en su país o región. Estas pictogramas yo los imprimí y lo pegué, los imprimí en hojas de blog, lo pegué en una cartulina y lo forré. Si tienen una máquina de plastificar o tienen la facilidad de plastificar el material, perfecto. Si no, utilizan eh, papel contact para forrar las imágenes. Esto tiene trabajo. No les voy a decir que es fácil. Pero lo positivo es que es un material que van a tener para siempre. Si lo cuidan y si lo plastifican y lo logran realizar bien, es un material que les va a servir, vuelvo y les digo, para todos los niños. Ay, me llegó. En el aula vamos a tener siempre diversidad, siempre. Y no hablo de condiciones particulares ni de discapacidad. Todos somos diferentes, todos, todas las personas. Entonces, aprovechemos esa manera en que, o esos estilos de aprendizaje. Resulta que hoy te podemos tener un niño con TEA, pero mañana puede llegarnos un niño con problemas de aprendizaje, o un niño con déficit de atención, o un niño con mutismo selectivo. ¿Qué es mutismo selectivo? Un niño que aunque cognitivamente, físicamente esté bien, no quiere hablarnos y no nos va a hablar. Entonces,
¿Será que esas estrategias no me van a servir? Claro que me van a servir el apoyo visual, me va a servir mucho. Tengo un niño que conductualmente tiene un trastorno de conducta. ¿Será que yo explicarle que inicia y finaliza la actividad y que después sigue un tiempo de pausa activa me va a servir para que el niño trabaje? Claro que me va a servir. Entonces estas estrategias nos van a servir siempre. Hoy las quise traer así rudimentarias para que vean que es un material que todos podemos hacer. No necesitamos ir a pagar, mandar a hacer material caro, irnos a mandarlo a hacer en madera, no. Lo podemos hacer con lo que tenemos. Esto es una rutina para la casa. Lo que tenemos al lado izquierdo de la pantalla con una flecha es la rutina de la casa. Entonces el niño se le... Las rutinas son diferentes para cada hogar. No todos hacemos las tareas de la misma manera. Hay gente que se levanta y lo primero que hace es orar. Hay otros que lo primero que hacen es ir al baño. Entonces eso depende de cada hogar. Digamos que en esta rutina el niño se levanta, está acompañado de una flecha. ¿Qué me quiere decir esa flecha? Que eso es lo que estoy haciendo. Cuando el niño ya se levantó, retiro ese pictograma, lo arrojo en un recipiente y bajo la flecha. Es decir, que el niño siempre va a saber que va iniciando y finalizando. Siempre, como les dije en un inicio, terminar con un pictograma que diga se acabó. Al lado derecho tenemos una rutina de aula. Es el mismo horario de clases. Entonces, el niño empezó con lengua o lo que llamamos español. Ahí está la flecha. Cuando ya la profesora o se termine español, quito el pictograma de español. No lo quito yo, el niño lo quita. El niño quita su pictograma y baja la flecha. Porque vamos ahora a hacer un espacio de cuentos. Entonces, bajo la flecha. Y así sucesivamente hasta que el niño sepa que ya cuando llegue al final es que me voy para la casa. El niño ya se va, entonces el niño ya sabe que cuando ya se está colocando la mochila es porque se va para la casa. Acá tenemos un apoyo de dos pictogramas, de dos sistemas. Tenemos toda la rutina de clase o todo el horario de clase del niño. Entonces inició con lengua, que es español o lengua castellana, y las actividades que el niño va a hacer en lengua castellana. Lo ideal es donde dice foto, que después vamos a acompañarlo de la foto real del niño. Vemos que está trabajando en mesa porque, bueno, en esa actividad iban a trabajar en mesa, pero si van a trabajar en el piso o están en educación física, pues le cambian el pictograma y muy bien, siempre el refuerzo positivo. Las tres actividades que el niño va a hacer en esa clase de español. Va a escribir lo que vayan a escribir, después va a hacer un rompecabezas, de último va a pintar y de ahí, cuando el niño ya sepa que terminó de pintar, es que la actividad se acabó. Acá tenemos las cajas. Ay, vemos que, perdón, vemos que hay un cartón de huevos. Aquí yo utilicé un cartón de huevos y una hoja de bloque, la partí en múltiples pedazos o partes y realicé las formas del juego, la figura geométrica. Le puse un pictograma sencillo para que el niño sepa que en cada espacio del panal de huevos va a colocar la ficha que se está solicitando ahí. Al lado derecho vamos a ver números. Ese día en la clase vamos a ver números o vamos a ver números romanos o vamos a ver conjuntos, es según lo que ustedes vayan a trabajar. Yo quise acompañarlo de un refuerzo positivo, que en este caso es una carita feliz. Y acá coloqué que íbamos primero a reconocer los números. Cuando el niño ya haya reconocido los números o ya se los haya presentado, retiro el pictograma bajo la flecha y le digo que vamos a ¿Puedo ubicar terminar la actividad? Por favor. Ya. y vamos a ubicar los números que están en la hojita sobre el panal de huevos. Y al final vamos a contar o él me va a decir qué números hay ahí.
Si el niño cuenta, lo ponemos a que cuente. Si van a colocar palitos para que el niño haga el conteo, eso ya depende a la actividad que ustedes vayan a hacer. Son ejemplos que ustedes pueden implementar en el aula. Acá está el niño trabajando con figuras. Entonces el niño va a colocar en serie las diferentes figuras geométricas. Lo primero que hizo fue hacerlas en lápiz. Bueno, la vimos en lápiz, luego hizo el juego y al final trabajamos los colores y las formas. Acá otra actividad donde el niño está pintando las vocales con témpera y un topito para oídos. Acá tenemos una actividad donde tenemos los diferentes pictogramas de lo que el niño está haciendo. Acá el niño está sentado, le estamos diciendo que recoja o que ingrese las figuras al espacio en cada cajita. Acá vemos que hay una tapita donde yo le puse las fichas y él las iba a clasificar por colores. Al otro lado estamos realizando, miren que el apoyo pictográfico ya es menor, es un niño que no necesita ya tanto apoyo visual para el trabajo en mesa y estamos haciendo una actividad de construcción. Acá no estamos trabajando el apoyo visual, pero sí estamos trabajando material concreto. Estas son letras de pastas de cocina, de sopa, y el niño debía o la niña debía ubicar cada una de las letras. Con eso después forman palabras, escriben el nombre, las pintan, bueno, según lo que se puede ir trabajando. Acá tenemos otra actividad sencilla para un niño de un nivel inicial. Son huevos, entonces tenían que ir pasando los huevos de un lado al otro, yo le iba preguntando el color y acompañado de una carita feliz. Acá tenemos una actividad de reconocimiento de fruta, de frutas, categorías de frutas, también podemos trabajar colores, formas, escritura, porque está la palabra, entonces podemos trabajar escritura también por copia o escritura espontánea. También podemos trabajar las características de la fruta, a qué sabe, si es dulce, si es amarga, de qué color es, de qué forma. Y utilizamos el objeto real de la fruta y acá el niño tenía que buscar o la niña el objeto simbólico o el muñequito de la fruta. Acá al otro lado estábamos viendo profesiones, entonces, ¿qué elementos utiliza un panadero para hacer el pan? Entonces, ya para niños más grandes, entonces iba ubicando en cada espacio el material que o el elemento que el cual el niño iba usando. Esta actividad donde dice sí, no, ya, se utilizó para una niña con mutismo selectivo, es decir, que ella no nos habla, solo habla en la casa. Y este sistema de sí, no y ya nos funcionó mucho para que la niña, porque ella terminaba la actividad, pues sabemos que no siempre vamos a estar así, detrás, al lado o al frente del niño. Si el niño termina la actividad y yo tengo más niños en el salón, yo no me puedo quedar así mirando si la niña terminó, porque cognitivamente no tiene ninguna dificultad, ni de comportamiento, ni de postura, ni física. Si la niña no me dice que terminó, la niña se puede quedar ahí un rato sin yo decirle que, sin yo saber que ella terminó. Entonces, esto es un pedazo de cartulina, se recortó, se escribió la letra con un palito de paletas atrás y la niña cuando termina levanta. Entonces yo ya sé. Entonces pasa también que los compañeros nos van diciendo, profe, mire ya, esto está alzando el banderín. Entonces, ay, entonces ya uno voltea y uno ya sabe que la persona, que el niño terminó. O uno le pregunta, Pepita, ¿terminaste? Entonces ella le levanta, no, bueno, entonces puedo seguir. Ya la niña sabe qué tiene que hacer, es una niña con ninguna dificultad cognitiva, simplemente que no desea hablar. Eso ya se trabaja en terapia, eso no lo vamos a lograr nosotros en el colegio. El, cada área tiene su función, ¿no? La función de nosotros no es que la niña nos hable. La función de nosotros es que la niña participe en las actividades. Pasa algo también y es que nos dicen, profe, o nos dicen los papás o me dicen, es que la profesora me dice que no la puede evaluar
porque la actividad era verbal y que la niña no habla, entonces, ¿qué hace? O sea, a veces las adaptaciones no son tan difíciles de hacer. Hagámosle, ¿para qué si la niña no habla? ¿Para qué vamos a esforzarla a que hable? ¿Para qué la vamos a sacar al frente si no nos va a hablar? Que nos escriba lo que ella quiere decir. La función de nosotros, sí hay que incentivar la comunicación y el aprendizaje, pero en la medida que el niño nos vaya dando esa pauta, no es nosotros forzar a que un niño haga algo. Entonces, apoyémonos de otras estrategias. Acá estamos viendo las partes del cuerpo y las funciones que tiene. Entonces, ¿qué hacemos con la boca? Reímos, comemos, cantamos, con apoyo pictográfico. Acá tenemos una agenda de un niño o de un adolescente específicamente, un adolescente de 12 años, con trastorno del espectro autista nivel 1. También tiene, el niño puede hablar, pero no se comunica, no logra, o sea, habla como lo que llamamos como entre las muelas, no habla, no desea comunicarnos, intenta, pero no logra alzar la voz, entonces, con él y a nivel social le cuesta la integración con los compañeros. Entonces, con él se está trabajando la agenda escrita. Esta agenda, él mismo la empezó a estructurar, entonces ese es el otro tema. No tratemos de cambiar la estructura que el adolescente ya implementó para su comunicación escrita. Si para él se le facilita hacerla así, sigamos ese mismo modelo. Les voy a mostrar el video. El horario de clase del día, las tareas que le dejaron, las diferentes actividades. Acá tenemos cómo él estructura las citas médicas que tiene en el mes. Entonces acá él puso que tiene terapias los miércoles y los viernes. eh, las fechas importantes del mes, las tareas que tiene que entregar, matemática ya, inglés ya, o sea que él va escribiendo las que va haciendo. El 16 de julio tiene tarea de arte, ya la hizo, él va escribiendo ahí cuando ya las haga. Acá tenemos el calendario que él mismo realizó de los días de la semana, como lo que llamamos nosotros planeador, y ahí él va colocando qué actividades extras tiene. Acá tenemos también las citas médicas, por lo menos él pone acá que tiene cita con neurólogo, las tareas que tiene pendientes del colegio, proyecto de vida, planeador. eh, ya ahorita estamos implementando también las tareas del hogar, ya las está escribiendo, qué tareas del hogar tiene establecidas. Listo. Entonces, esta es la bibliografía de donde sacamos la información. Antes de terminar, vamos a hacer un juego. Quiero que todos participemos de este juego y la persona que que tenga la respuesta al juego me puede levantar la manito y decirme si, si sabe la respuesta, si aprendimos o no aprendimos. Entonces vamos a darle comenzar. Se ve, ¿cierto? Por favor, alguien que me diga si estamos viendo. Sí, listo. TISH es una tarea, es una terapia farmacológica, ¿sí o no? ¿Quién me puede dar respuesta? No, No, No. Muy bien. no, ¿TISH exige diagnóstico psiquiátrico para iniciar? no, no, No. TISH se basa principalmente en terapia conductual ABA intensiva. no, no, No. no, TISH fue desarrollado en Japón. no, 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 No,
Es un enfoque educativo para personas con autismo de diversas edades, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, Sí. Promueve la adaptación de ¿Quieres que te tareas a haga? las fortalezas del individuo. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Fue desarrollado por la Universidad de Carolina del Norte. Sí, sí. Se sí, Bueno. centra en estructuras, rutinas y apoyos visuales. Sí. sí, 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 sí. ¿Sí? Utiliza la terapia ocupacional como enfoque único. No, No. no, sí, No. Usa el entorno y materiales visuales para comunicación y organización. Sí. 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 Muy bien. Vamos a estar muy Pasamos el examen. pendientes. Pasamos el examen. Bueno, vamos a continuar por acá. Todavía no se me vayan. En un momentico regreso acá. Mi amor, ¿qué vas a hacer? Ah, vamos. Bueno, una. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, acá, la ronda de preguntas. Quiero darles a conocer rápidamente los servicios que ofrecemos en Todo Incluyendo. Recordemos que Todo Incluyendo es una iniciativa que nació para apoyar todos los procesos de inclusión de los niños y adolescentes que tengan alguna desafío en su proceso de inclusión, tanto escolar como de su hogar. Ofrecemos charlas gratuitas como la de hoy, que sabemos que si ustedes desean el certificado, me pueden escribir por interno y les comunico cuál sería el proceso. Hacemos capacitación en Dubai PR, orientación gratuita a familias, maestros y terapeutas. Ya hay muchas personas que han accedido a ese servicio. Son gratuitos, realizamos cursos en temas de inclusión, el acceso al material didáctico y bibliográfico es gratis, realizamos terapias virtuales para las personas que no pueden acceder a un servicio de médico o terapéutico y si estas terapias son a bajo costo, se realiza de manera virtual. Y realizamos planes terapéuticos individualizados teniendo en cuenta las necesidades y fortalezas de cada niño y adolescente y este es el link de ingreso al grupo para las personas que no están en él. Bueno, ahorita sí para finalizar, quiero que me cuenten, por favor si tienen dudas, preguntas, quiero escucharlos. Si hay algo que quieran comentar. Acá, bueno, tenemos a desarrollo singular. Cuéntame. Hola, realmente mi nombre es Maribel, ¿sí? Yo, pues, soy la persona encargada del colegio donde yo trabajo de hacer los PIA, ¿sí? Una de las inquietudes que se nos presenta mucho en los colegios es que chicos con autismo nivel uno, ¿sí? No les gusta escribir, ¿sí? Realmente, pues sé que por todo el proceso motor, por su dispraxia que viene, pues por el mismo diagnóstico, ¿cierto? Son situaciones pues que se van presentando. Realmente esa parte de motivación a la escritura es muy poca y uno trata ¿Mm? como de ayudarles, como de apoyarlos, de hacerles como toda esa terapia, perdón, hacerles acompañamiento visual, pero hasta qué punto, ¿sí? Es importante que estos chicos escriban y te lo voy a decir por qué, porque nosotros estamos en un sistema educativo donde tenemos que presentar IFEX, ¿cierto? Las pruebas saber, ¿sí? Y que en esas pruebas saber tenemos que tener en cuenta pues que se va a evaluar cosas por escrito, ¿cierto? Así sea por múltiples respuestas, múltiples formas de respuesta, ¿cierto? Pero que de todas maneras ese proceso de escritura se tiene que dar, no en la manera que se da normalmente, pero con este chico se puede dar. Por ejemplo, en la agenda que tú me decías, visual por escrito, que lo escribe el chico, ¿cierto? Hay muchos chicos que yo he tratado de hacer esa estrategia y no les gusta. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese proceso? Pues si tú tienes alguna estrategia que me puedas colaborar, porque realmente
Esa es una de las cuales me ha causado mucha dificultad y que los profes me dicen, Mari, imposible. Pues uno les pone a que escriban, así sea la fecha, y no escriben. Ahí, Gracias. listo, claro que sí. Ahí podemos utilizar medios interactivos en los cuales el niño tenga que solamente acomodar la palabra, bajarla y terminar de escribirla, por lo menos aplicaciones de organización de agendas. Y lastimosamente sí, hay chicos en los que no es posible que escriban, no desean hacerlo. Ahí lo que podemos utilizar quizás es los intereses de ellos para lograr escribir. Ejemplo, si podemos crear de pronto un diario de lo que nos sucede día a día, con un cuaderno o una imagen que a él les guste, un lapicero que les llame la atención, o por lo menos también podemos utilizar la escritura de cartas para una fecha especial, a la madre, a un amigo, a algún niño o niña que les guste, la escritura de lo que ellos requieren o necesitan esto. Quieren ir a comprar algo a la tienda, pero no quieren de pronto comunicarse verbalmente. Bueno, entonces usted si no se quiere comunicar verbalmente, tienes que escribirlo para saber qué se va a pedir. Para los niños pequeños ya viene por lo menos Navidad, entonces le hacemos quieren un regalo, listo, debes escribir qué regalo quieres. Esa es una de las estrategias. Tenemos una falencia grande en la parte de las pruebas saber, porque sabemos que son escritas. Yo he realizado apoyos en la parte de apoyo cognitivo en las pruebas saber, en grado 11. Y realmente el apoyo que nosotros hacemos a las personas con alguna condición es ayudarle a la comprensión de esas pruebas, pero al final es la persona la que tiene que tachar. Nosotros no podemos coger ese papel ni decirle, ni persuadirlos para que tomen alguna pregunta, pero sí es una falencia que tiene como tal el sistema educativo y el desarrollo de las pruebas saber, porque sabemos que no todos los niños nos van a escribir y es una realidad que usted nos plantea. Empecemos a implementar medios más interactivos para la parte de escritura. Pueden ser tablets, tableros mágicos, cambiar el cuaderno por otro material y empezar a implementar intereses. Podemos llegar a alcanzarlo como podemos llegar que no. Tampoco hacemos magia, hay veces que se logran las cosas, hay veces que por más que les insistamos no se van a lograr. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá el chat. Dice Alfredo. ¿Qué podemos hacer cuando el niño TEA comienza a no querer ir al colegio? Tengo varios, parece que es rigidez. Bueno, acá cuando el niño no quiere ir al colegio, quizás estamos fallando en algo, en la motivación de ese niño por querer estar en el espacio. Tenemos que mirar si de pronto las actividades que yo estoy planteando lo están sobreestimulando. Pasa también que hacemos muchas actividades que son de gritos, que son de mucha manipulación de material o que son demasiado rígidas en su estructura o que son muy alejadas de sus intereses y el niño no quiere participar del espacio. Quizás también a veces no sabemos llegarle a ese niño o acercarnos a ese niño, no le hacemos una adecuada tampoco anticipación de lo que debe hacer. Tampoco trabajamos los refuerzos positivos de, bueno, terminas esto y al final, mira que vas a tener un tiempo de pausa activa. También me ha pasado que hay espacios donde por lo menos trabajan el método Montessori, un ejemplo. Entonces el niño sí o sí tiene que pasar a otra estación a integrarse con los compañeros a hacer algo, pero el niño no es capaz de integrarse, no le da en ese momento. Entonces pasa que como que lo forzamos a hacer alguna actividad que él no quiere. Y también importante, si el niño no quiere empezar ahí, hay que empezar a disminuir el horario escolar, el tiempo en que el niño permanece en el aula. Entonces, hay niños que pueden empezar con un periodo más pequeño de asistencia, 2 horas, 3 horas, y poco a poco se va incrementando. Hay niños que quizás requieran el acompañamiento. También sabemos que hay niños que van súper bien en el proceso y retrocedieron. ¿Por qué? Porque hubo una separación de los padres, cambiaron de casa. Tenemos que empezar a indagar también qué está pasando en la casa. De pronto en la casa también los padres los están saturando de tareas y el niño no quiere ir a estudiar porque los ponen a hacer más tareas en la casa. Eh,
quizás hay algún compañero con el que el niño no se está llevando bien. Entonces tenemos que empezar a mirar también, a disminuir, a empezar a jugar con esos horarios escolares en que el niño está asistiendo y saber que pueden haber momentos en que los niños tengan retrocesos y que esos retrocesos muchas veces no dependen de nosotros como profesores, sino también del entorno. También pasa que a veces algo cambió en la estructura del aula. Le cambiaron el color, lo cambiaron de puesto, el docente lo cambiaron o al cambiar de grado el niño cambió de salón. Algo debe estar pasando que también está. Entonces, hagamos esa evaluación más integral de todos los actores para ver qué está pasando. Bueno, Diana agradece el espacio. No es un trastorno. Listo, sí es una condición. Lo dije muy, muy claro en la charla. Sin embargo, en el DSM-5 lo conocemos como TEA, que significa trastorno del espectro autista. Y por eso se llama espectro, porque es una gama muy amplia. Y sí dejé claro en toda la charla que no somos, que el TEA no es un diagnóstico ni es una enfermedad, es una condición de vida y como tal, por eso se habla de la cultura del autismo y que por eso tenemos que desde el método TISH trabajar desde la fortaleza. Siempre fui súper clara en las fortalezas, no en las debilidades del niño y en la independencia, en todos los espacios en que participo. Claudia agradece, Adriana agradece, Karen quería implementar en casa el método TIS, pero ¿cómo saber cuándo puedo dejar a mi niño trabajar solo? Eh, Karen, acá sí es importante que puedas trabajar del apoyo de un terapeuta que te pueda guiar en el proceso para tú saber cuándo puedes ya darle la independencia al niño. Cualquier cosa me escribes y agendamos una asesoría o un plan de trabajo. Marcela dice, ¿se puede hacer asesoría? Sí, Marcela, claro que sí, me escribes. ¿Cómo manejar el TIS cuando son 32 alumnos más 2 niños TEA? Ahí es importante tener el acompañamiento del terapeuta sombra o en este caso lo ideal es que sea un terapeuta sombra. En el caso contrario, debe haber un familiar. Siempre, pues eso está establecido por la ley, debe haber un acompañante, no podemos hacer el proceso solos. Sí, profes, estoy totalmente de acuerdo, no van a hacer ustedes solos el proceso. Siempre un alumno con TEA tiene que tener un acompañante. Entonces, ese acompañante es el que nosotros le vamos a indicar qué actividades hacer y le vamos a entregar el plan con anticipación para que él vaya trabajando con el niño las actividades, no lo hacemos solitos. Si ustedes ven que tienen 2 niños TEA y están solos, tienen que hacer una, un informe, entregarle el informe a los padres, en el informe donde quede escrito que se requiere acompañamiento en el aula, para que ese documento sea llevado a la institución donde el niño recibe a la institución médica, EPS, IPS o al médico especialista que lo ve, para que le remita el acompañante sombra. Muchas gracias, Alfredo, con gusto. Samsung SM dice, me gustaría un consejo, tengo 2 niñas en clase, autismo nivel 3, no se sientan, solo corre, todo se lleva a la boca, le gustan las canciones, ¿qué puedo hacer para que se logren sentar? Ahí necesitamos igual el acompañamiento de un terapeuta de sombra. Un nivel 3 de autismo es un nivel seguramente acompañado de algún déficit también cognitivo y sensorial. Entonces, lo ideal es empezar, Karen, a trabajar perdón, es que no veo el nombre, Samsung, Samsung SM, a trabajar con actividades en el piso, actividades con material concreto, que no llevarlo a la mesa, sino empezar primero en el piso y actividades de movimiento y empezar a involucrarlo en actividades con material concreto que sean de interés para las niñas. Los tiempos de permanencia van a ser muy cortos. Importante el acompañamiento terapéutico que el niño tenga en otra institución, por terapeuta ocupacional, psicología o terapeuta ABA y fonoaudiología. No, el docente solo no va a hacer el proceso. Es importante que todos participemos y desde terapia se debe trabajar la permanencia y el seguimiento de las instrucciones de estas niñas.
Muchas gracias. ¿Cuál es la norma que establece el acompañante sombra? Está en el decreto, ese decreto, ahorita en ese momento no lo recuerdo, me dan por favor un espacio y yo les envío Nidia por el grupo. Eso lo hablamos en la charla del mes anterior sobre TEA, y ahí nosotros explicamos en qué consiste. Las políticas públicas que están acompañados de las personas que nos ayudan con el proceso TEA. Karen dice, tengo una duda para hacer el aula TIC. ¿Sería solo cuando se trabaje con unos 2 alumnos, no en aulas públicas de colegio? No, Karen, recuerda que dije que las estrategias nos pueden servir también para todos los niños. Cuando utilizamos el DUA nos habla de apoyos visuales, auditivos, de movimiento, uso de material concreto. Entonces, puedes emplear algunas estrategias que te sirvan para el aula. En el aula pública también hay estrategias que te pueden servir para emplearla en los salones. No, y si tienes algún niño con TEA en el aula, pues ya la haces más específica para ese niño. Pero hay estrategias de apoyo visual para los niños con conductas disruptivas o con trastornos de conducta que te pueden servir. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas. A ver, por acá. Mil gracias. Participar en el taller DUA y PIAR, sí, pronto voy a lanzar la fecha para que lo hagamos virtual. La anterior charla ya vuelvo y envío eh, el link de las charlas. Y muchas gracias a todos por participar y su presencia. Cualquier cosa quedo atenta. Que estén muy bien.